Bienvenidos a la clase de Antiguo Testamento 2, libros históricos. Para nosotros es una alegría el poder saludarles en esta mañana y poder eh, introducirnos en las teorías que existen de la conquista. La conquista es un recurso teológico para definir la llegada de Israel, o mejor dicho, la toma de Israel a las ciudades estados cananeas al final de la Edad de Bronce. Muchos tienen diferentes posiciones y por lo tanto existen diferentes teorías. Nos encontramos con cuatro y algunos obviamente tienen muchísimas más. Yo he visto 8, 9, 10, 12 teorías, pero eso ya sería hilar fino y podríamos estudiarlas para un programa de magíster o doctorado. No obstante, estamos en un programa de pregrado donde estas cuatro teorías generales podrían ser las que pudiesen tener mayor representación y que nos ayudarían, ¿cierto?, a construir este debate académico que pasa a ser, ¿cierto?, desde las ciencias bíblicas, pero también desde el punto de vista teológico. Entonces, tenemos la conquista temprana, y esta conquista temprana es una conquista que ve el texto bíblico desde su literalidad. Ellos leen Primera de Reyes 6:1 y ahí dice, ¿cierto? Si ustedes lo buscan en su Biblia, lo voy a leer para ser un poquito más exacto. Primera de Reyes 6:1, o cualquiera que lo tenga lo pueda leer. Aquí está. Dice, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, ¿no ve? 480, al cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Entonces, ahí ya los escritores comienzan a trabajar con números, comienzan a trabajar, ¿cierto?, con años. El problema es que, primero que todo, el calendario era totalmente distinto al que tenemos nosotros. Lo segundo, que la palabra año en hebreo no necesariamente corresponde a 365 días, sino que muchas veces corresponde a tiempo. Y lo tercero, que el tema de los 400 años es un número muy simbólico, 400 años de jueces, 400 años de esclavitud, 400 años, ¿cierto? Y entonces es el término o la numerología 4 es muy, pero muy eh, continua en el texto. Entonces ahí algunos ven problemas, pero los que son literalistas y lo que el texto dice le sacan cierto a esto, por lo tanto serían por ahí por el año 1440, 1386, porque en realidad incluso le tienen una fecha al Éxodo. En este curso no vemos el Éxodo, pero sí lo toco por ahí, ¿no? Se ve en Pentateuco. Pero el Éxodo sería en el año 1446, si lo quieren anotar por ahí o escribir. 1446 antes de Cristo sería el Éxodo y literalmente pasaron, cierto, 40 años en el desierto y la conquista duró más o menos como 6 7 años. Entonces, por ahí por el año 1400 se conquistó Canaán. Y tenemos a grandes arqueólogos, al nacido en Coquimbo, en Chile, Albright, que es el gran, cierto, padre de la arqueología bíblica, y tenemos a Bimson. La segunda es la conquista tardía, y esta conquista tardía está basada en rasgos arqueológicos. Ya voy a hablar de ella, voy a hablar de ella. Y tenemos, cierto, a grandes arqueólogos mundialmente reconocidos. Tenemos a Catherine Canyon. En Catherine Canyon, ella es la arqueóloga que cambió la forma de hacer arqueología. Ella ya trajo un método como buena mujer organizada, cierto, bien sistemática, bien ordenada. Ella vino de Inglaterra y trajo un método único que ella aprendió de su mentor, a Wheeler, y ese método le permitía escribir y datar y también llevar, cierto, un proceso en cuanto a la excavación. Entonces era bien
bien minuciosa. Y eso hizo que cambió, y ya les voy a hablar de eso, cambió algunas fechas, especialmente en la conquista de Jericó. Y también se le añade Filkenstein, que es el gran académico de la Universidad de Tel Aviv. Él tiene un programa totalmente distinto en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Tel Aviv y la ciudad de Jerusalén en cuanto a arqueología siempre han competido. Filkenstein no es un minimalista, es decir, no es una persona que no cree nada en históricamente hablando de lo que aparece en la Biblia, pero sí es un hombre bien balanceado, pero en su balance es bien liberal. Entonces él tiene un libro que ha sido que ha sido una luz para los estudios bíblicos latinoamericanos, pero que también ha sido un dolor de cabeza para los conservadores, ¿no? Que se llama La Biblia desenterrada. Y aquí expone una nueva visión de contar la cronología del Antiguo Testamento, si a alguien le interesa. Se llama La Biblia desenterrada. Una nueva visión arqueológica del antiguo Israel y de los orígenes de sus textos sagrados. Israel Filkenstein lo escribe con un historiador, no arqueólogo, pero historiador tremendo, Neil Asher Silverman. Ah, la tercera es el asentamiento gradual, que es un desarrollo interno, y aquí grandes teólogos como Old, Noth y Goldwald, ellos entendieron de que fue en realidad un colapso interno que ellos tuvieron y eso hizo que cambiaran su forma política y religiosa. Y la cuarta, tenemos la revolución social, que es un grupo, ¿cierto?, de personas pobres que vivían en la periferia, los marginados de las ciudades de estado, pero también del área de campo, del countryside, que se organizaron y destituyeron, ¿cierto?, a los principales a las principales autoridades y tenemos aquí a Menwal y Godwal también, como también preguntaba, ¿cierto? Alexis, tenemos algunos que convergen, otros, ¿cierto? Que sacan un poquito del otro y algunos que tienen más de una opinión, que dice puede ser esta, pero también puede ser esta otra, pero no va a ser la otra. Ok, en el modelo de la conquista suprema tenemos ahí a Albright. Y para ustedes Albright debe ser muy importante porque él va a ser su tatarabuelo académico, ¿ok? En arqueología siempre hay líneas. Se dan cuenta como en los perritos y en los caballos hay pedigrí, ¿cierto? Y se conoce los ancestros de los perritos y de los caballos. Bueno, en arqueología es lo mismo. Entonces quiero decirle algo. Él es su tatarabuelo. ¿Por qué es su tatarabuelo? Porque él es su tatarabuelo porque él es mi tatarabuelo, ¿ok? Él le enseñó a Wright, Wright le enseñó a Diver, Diver le enseñó a Davis, Davis me enseñó a mí y yo le estoy enseñando a ustedes, ¿ok? Así que él va a ser muy importante para nosotros. Como le digo, él fue hijo de misioneros, nació en Chile, Albright, y se transformó en el hombre que cambió la arqueología para poder entender la Biblia. Sí, fue una persona muy conservadora a sus inicios. Después ya al final de su tiempo cambió muchas de sus teorías. Entonces, como les expliqué, él se basa en Primera de Reyes 6.1, que dice que el éxodo ocurrió en 480 años antes del cuarto año de Salomón, que corresponde al año 966, situando el éxodo hacia el año 1446 y la conquista hacia el año 1406 al 1380. Ahora, ¿qué pasa con Albright? Todavía no tenían la expertise de Catherine Canyon, ¿right? Ellos solamente hacían hoyos en ese tiempo y encontraban cosas. Ahora ya no se puede llegar a hacer hoyos. Todo tiene su método, todo tiene cierto su forma de hacer las cosas. Y ellos encontraron destrucciones de ciudades cananeas documentadas en niveles del bronce tardío uno y 2, es decir, por ahí por el año 1450 a.C. y el año 1300 a.C. Entonces, es lo que me pasó a mí cuando encontramos este templo, ¿no? Y algunos querían coincidirlos. Ah, yo dejé la arrogancia de, de encontrar algo y decir rápidamente a qué tiempo corresponde, la dejé hace mucho tiempo. Cuando
Me di cuenta en muchas ocasiones que estaba equivocado, en otras tuve presunciones. Entonces, esa arrogancia la dejé hace mucho tiempo. Entonces, camino en un camino más amplio donde eh, veo todo lo que tiene que ver con cronología y con datación y todo eso lo veo como un juego de ajedrez. Veo que si muevo el caballo para acá, voy a tener esta jugada, pero si muevo el alfil para allá, voy a jugar esta otra jugada, entonces me pasa lo mismo. Mi mente funciona así. Yo veo, si veo la fecha tardía, entonces voy a tener estos resultados y cuando predique en la iglesia voy a tener que ser consecuente, porque si lo veo así, entonces tengo que tener todo el texto de forma literal. Y tengo que decir que la Tierra tiene 6.000 años de antigüedad. Y tengo que decir, cierto, de que ah, muchas cosas, cierto, son una interpretación literal como el tema de Levíticos y todo eso. O sea, el tema es que la gente es muy literal en cuanto a la cronología, pero no es literal en la hermenéutica, entonces no son consecuentes. Pero bueno, así que aquí les dejo el modelo y los argumentos de Albright and the Beep son ciertos de las ciudades. Y aquí nosotros tenemos una ciudad muy hermosa. Este es un modelo, cierto, que se usa para el paisajismo arqueológico. Y esta ciudad, ¿algunos de ustedes saben cuál es? Esta ciudad es Laquish. Quiero que pongan mucha atención si siguen mi mouse aquí. ¿Ok? Aquí quiero que le pongan atención. En la arqueología, entre más arriba estén los asentamientos, más nuevo es. Por lo tanto, este asentamiento corresponde a la edad de hierro, antes de la destrucción del templo, por ahí por el siglo octavo, cuando Sennacherib invadió Samaria y destruyó en el año 722 Samaria. Bueno, vino a Lachish también y la destruyó. Aquí es muy importante esta ciudad, se ha encontrado un templo también. Para los que no sabían, el templo de Jerusalén no era el único templo, eh, era el llamado a adorar allí por parte, cierto, de los autores bíblicos, pero no era el único templo. Se han encontrado más de 10 templos en Israel hacia Yahvé. Aquí había un templo pero aquí abajo está el tema, ¿cierto? Aquí detrás de estos muros está los asentamientos de la Edad de Bronce, entonces se podrían sacar. Ahora, ellos dicen, usan esta ciudad porque creen que hay huellas de destrucción en Hazor y Lachish que coinciden con esta cronología. Es decir, ellos ven que la destrucción de aquí abajo, que ya les voy a presentar, es del año 1400 más o menos antes de Cristo. Por lo tanto, el texto sería, cierto, sustancialmente histórico con algunos pincelazos de embellecimientos teológicos. ¿No ven? Ahí está. Justamente esta parte que está aquí, está ahí. Aquí están las murallas y estas murallas son las que se creen, cierto, estas murallas son típicas murallas de la Edad de Hierro, pero aquí abajo, abajo de estas murallas están las murallas de la Edad de Bronce y aquí en la Edad de Bronce, que es como por aquí, se encontraron más o menos, cierto, ellos hacen la cronología en el año 1400 antes de Cristo. ¿Ok? Esta es la Kitsch, es enorme, mide como entre 10 a 12 hectáreas. Es una de las ciudades más grandes de ese tiempo. Está aquí al sur de Judea. De Jerusalén está a 45 kilómetros. Del Mar Muerto está a 55 kilómetros. Y del Mar Mediterráneo está a 25 kilómetros. Israel es súper chiquitito. Imagínense. Del Mar Mediterráneo aquí, 25 kilómetros. 45 Jerusalén. 55 el Mar Muerto. En realidad, Israel no tiene más de 400 kilómetros. Es como un viaje de Chillán a Santiago y ya lo tienes listo. Ya lo pasas. Me ha tocado varias veces manejar allí, ser cierto el chofer de los arqueólogos. Cuando uno no tiene dinero, aplica cualquier cosa, postula cualquier cosa, perdón, para que se te bajen los costos, ¿no? Así que postulé a ser el driver, el manejador. Así que, pero
fue muy interesante. Lo malo que no podía poner mucha atención, tenía que manejar, ¿no? Y iba mirando hacia el lado. Así que es muy importante esta porque la Quiche era una de las fortalezas, la fortaleza del sur. Aquí estaba el, la guarnición militar y si Jerusalén era destruida, esta iba a ser la última ciudad. Bueno, todos sabemos, ¿cierto?, que en el año 77 722 a.C., cuando Sennacherib bajó, destruyó Samaria y todo eso, vino Jerusalén. El texto en Isaías y en Segunda de Reyes dice que sitiaron la ciudad, pero que un ángel, así lo vieron ellos, ¿no? Un ángel vino y los mató a todos, entonces no pudieron tomar la ciudad. Eso dice el texto, un ángel. Las excavaciones arqueológicas dicen que bebieron un agua que estaba contaminada y que murieron. ¿Cómo se sabe eso? Por los restos ciertos que se han encontrado de, de cadáveres con infecciones, ¿cierto?, por agua. Entonces, es lo que yo siempre les he enseñado. Cada uno interpreta como quiere, ¿no? Jerusalén, salen los de Jerusalén en la mañana, se levantan, todo el ejército está muerto y alguien dice, es el ángel de Jehová el que destruyó todo esto. Y está bien, y puede ser así. Ah, la arqueología no te dice quién lo hizo, te dice cómo pasó. Y cómo pasó es el tema, cierto, del agua que tomaron. Ahora, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos cuando decimos esto, porque la gente rápidamente va hacia el tema de, ¿no ven? Dios no existe, no ven que no, que esto fue el agua, no ven que, y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque una cosa no se opone con otra. Uno no puede decir que la mano de Dios no está detrás de acontecimientos históricos. Es como cuando uno dice, Dios sanó a mi hijo porque tenía una cirugía en el corazón y necesitábamos hacérsela y Dios lo sanó. Y alguien te dice, no, no, Dios no lo sanó, fue el cirujano el que lo sanó y el que le hizo la operación. Pero tú sabes en tu corazón que fue Dios, que Dios usó las manos del cirujano. Bueno, esto mismo pasa con la historia. Tal vez no se explica eh, el milagro, pero sí se explica el cómo pasó y al explicarlo cómo pasó, uno lo puede interpretar de la forma en que le hace sentido a uno. Entonces, en ese aspecto debemos ser muy, muy cuidadosos. ¿Digo esto yo en la iglesia? Por supuesto que no. No, cuando predico sobre la destrucción, cierto, de Samaria, cuando predico sobre, no, ¿para qué voy a andar hablando de estas cosas? Pero sí en el campo académico nosotros tenemos que hablarlas, conversarlas. Los profesores de teología, los pastores tienen miedo a hablar de esto porque pareciera ser que hay una contradicción y es lo que yo les he enseñado del día número uno. No es una contradicción, son diferentes acercamientos hacia un mismo evento. Entonces, aquí está la Kish y la Kish, a pesar de que Jerusalén no fue destruido, porque pasó el ángel, ¿cierto? O como los arqueólogos dicen, el agua contaminada, y la Kish sí fue destruido. Y ahí donde la Kish fue destruido tenemos esos asentamientos, ¿no? Donde vemos la destrucción del templo, donde vemos la destrucción de la Kish, donde vemos la destrucción de las casas y todo eso. La segunda ciudad es esta, y este es el gigante del norte. Este es el gigante del norte. El próximo año yo voy a ir a Israel, voy a llevar a los estudiantes de ITEM, si alguno se interesa, julio 2026. Julio 2026. Y vamos a ir aquí a Hazor. Esta es la ciudad de Hazor. Y la ciudad de Hazor eh, es una de los gigantes de... Porque ¿cuánto le dije que medía la Kitsch? ¿Quién se acuerda? 2 hectáreas. Ya, esta mide 80. 80, 90. Es un monstruo. Ok, cuando tú lo ves chiquitito aquí, pero en realidad no es chiquitito, esto te va a llevar todo el día a caminarlo. A mí me llevó todo el día. Es dar cierto la circunferencia y aparte de que esto es lo que está excavado, pero en realidad la quiche, esto no está excavado, lo de acá no está excavado y lo de acá no está excavado. La quiche es sumamente importante porque es la fortaleza del norte. Tú te parabas aquí y podías ver todos los ejércitos que vienen de aquí por este valle, que se movían. Entonces era una ciudad muy importante.
Ah, si te das cuenta, es una ciudad que trabaja con aquí con guarniciones para defender. Aquí tenían una muralla defensiva y todo esto para conquistar esta ciudad era casi imposible porque tenías que, si sigues mi mouse, tienes que rodearla desde abajo y la única entrada es esta, la entrada sur, y la entrada sur es una entrada, cierto, que estaba totalmente militarizada. Ahora es muy importante porque esta parte son centros de administración públicas y esas partes son muy fáciles de datar y de excavar. Aquí tenemos, por ejemplo, la entrada de la ciudad de Hierro que respondería a, si tú lees Primera de Reyes 9:15, tú vas a dar cuenta de que Salomón reconstruyó tres ciudades, Geser, Megiddo y Hazor. Y en las tres ciudades está este edificio. Se conoce como el edificio, ¿cierto?, de las 6 habitaciones. Aunque uno dice 8, pero en realidad no son 8 porque esta es una. ¿Ok? Y Hazor está hacia el norte. Fue la última ciudad, ¿cierto?, hacia el norte y que le servía de barrera. Entonces tenemos Hazor en el norte y tenemos a Laquich en el sur. Y en cuanto a seguridad, de aquí de Hazor a Laquich, como les dije, son más o menos unos 350 kilómetros. Puede ser más, puede ser menos, no me recuerdo muy bien. Pero manejando unas 3 horas. Ahora, ¿cuál es el problema de la teoría literalista? Y este es un gran problema. Porque como yo les dije de Catherine Kenyon, que trajo en los años 50 esta revolucionaria forma de excavar, que se excavaba 5 por 5, se hacían cuadraditos y que se iba trabajando como que si fuesen como eh, si fuese cierto un panal de abejas, bien ordenadito 5 por 5 va bajando, se dieron cuenta de que en realidad la ciudad ya estaba destruida y abandonada alrededor del año 1550 a.C. Entonces, no pudo haber sido destruida por Josué, porque si seguimos el tema de la literalidad, eso fue más o menos como en el año 1400 antes de Cristo. Y por lo tanto, ¿cuál es el problema? Que tiene poco respaldo arqueológico en otros sitios mencionados en Josué. Bien, tenemos el segundo modelo, que es el modelo de la conquista. Yo sé que tienen muchas preguntas, voy a parar en la mitad y voy a dejar para las preguntas, ¿ok? Y este es el modelo de la conquista del año 1250 al año 1200, se conoce como el modelo tardío. Y las razones principales es porque tienen mejor correlación con la estela de Merneptah. La estela de Merneptah, como nos hablaba Alexis, es crucial para poder fechar a Israel, dado de que es la primera referencia a Israel en la historia. Y esto deben de escribirlo, es la primera referencia. Nunca antes en la historia se había hablado de Israel fuera de la Biblia. Y aquí lo encontramos en esta estela, que es una, ya se las voy a mostrar cómo es, que es una especie de piedra gigante ubicada en un lugar público en Egipto para, cierto, dar información. Ellos no tenían internet, no tenían diario en ese tiempo. ¿Qué tenían? Estelas. Y las estelas las ponían en una esquina pública para que todo el mundo la viera, más de 2 o 3 metros cierto, de altura, y así pudiesen, cierto, conocer qué es lo que estaba pasando. Jerusalén ya se había mencionado en las cartas de Amarna, por ahí por el año 1350 a.C., 100 años antes, 150 años antes, pero Israel no. Y eso es muy interesante. Porque Egipto era el que gobernaba Canaán en ese tiempo. Entonces, si Israel hubiese existido en el año 1350, la mayoría de nosotros, los arqueólogos y los historiadores, decimos de que tenía que haber sido mencionada por las cartas de Amarna, dado de que si las cartas de Amarna mencionan a Jerusalén y no a Israel, entonces porque definitivamente Israel todavía no existía. Todos sabemos que las ciudades de Estado sí existían. Ellos tenían ciudades tipo gobiernos pequeños independientes, ¿cierto? Mucho antes.
pero no se menciona Israel. Y las cartas de Amarna, para los que no se acuerdan, son la correspondencia del gobierno de Amarna por Akenatón, ¿no? El dios monoteísta, o por lo menos cierto enoteísta, que escogió a Atón como su dios, que se llevó la capital del gobierno de Egipto a otro lugar, a Amarna, y a él lo único que se dedicó fue a construir y adorar a Atón. Entonces, ¿qué pasó? En ese tiempo Egipto gobernaba muchísimo del mundo conocido de ese entonces y la gente que estaba en Canaán gobernando por él, cosa que yo he visto esos edificios y he estado allí y es increíble cómo Egipto gobernó por tantos siglos Canaán. Hay la influencia cultural es increíble, tienen casas egipcias, edificios egipcios, hay incluso hasta momias en Israel, hay sarcófagos en Israel al estilo egipcio, pero nadie habla de eso, ¿no? Pero ahí están. Entonces, Egipto estaba ahí y como este faraón de la dinastía 18, padre de Tutankamón, eh, ya no le interesa gobernar, lo único que le interesa es adorar a su dios, a Atón, junto a su reina Nefertiti. Entonces ya no envía dinero hacia las guarniciones que están en Canaán, no envía soldados, él se gasta todos sus recursos en esta nueva capital, huyendo de Tebas y de los grandes centros egipcios. Entonces, ¿qué pasa? De que los soldados comienzan a enviarle cartas y les dicen, ¿qué pasa con la administración? ¿Por qué no están los fondos, no están los dineros? Aquí estamos en Canaán, no se olviden de nosotros. Y empiezan a nombrar las ciudades y nombran a Jerusalén, pero no nombran a Israel. Entonces, ese es el tema. Y la primera vez que se nombra a Israel fue en esta estela de Mernestá, que menciona a Israel, pero sí con algo ya establecido en Canaán. Entonces los historiadores hablan que para poder tener un establecimiento tú tienes que tener entre 50 a 100 años. Entonces, si esto fue en el año 1208, eh, Israel tuvo que haber llegado a Canaán por ahí por el año 1060, perdón, 1260 antes de Cristo. Si esto fue en el año 1208 y se demoró 50 años, por el año 1260 antes de Cristo, y justo coincide con el, ah, el gobierno de Ramsés segundo. Y eso trae una tremenda coincidencia, porque ¿se acuerdan ustedes? ¿Quién se acuerda de las ciudades que estaban construyendo los israelitas en Éxodo capítulo 1? Bueno, sí. Muy bien, Pitón y Ramesés, que son las ciudades que se construyeron en el tiempo de Ramsés II. Entonces hay una tremenda ahí, ¿cierto? Una tremenda conexión histórica. Entonces es muy importante eso. Y hay ciudades como Hazor, que ya les mostré, y como Betel, y como Debir, que muestran una destrucción. Yo ya les enseñé al principio cómo se ven las destrucciones en la arqueología, ¿cierto? Que no son destrucciones de terremotos, que en ese tiempo hubo muchos terremotos, sino que les enseñé que había ciertas piedras quemadas, otras piedras que vienen de otros sitios, eso quiere decir que las tiraron, ¿no? Para poder derrumbar las otras piedras. Entonces, es muy importante eso. Bien, vamos a hablar entonces. Esta es la estela de Merneptah. Esta es la estela de Merneptah y la encontró Sir Flinders Petrie. Y Petrie fue, cierto, el padre de la egiptología. Él fue un británico que enseñó más de, ¿cómo podría decirte? Más de 40 años egiptología en Oxford. Y él encontró esta piedra, no sé si me recuerdo, en el año 1896 o en el año 1906. Si alguien me ayuda ahí, la corrección, abre el micrófono, ¿no? Pero cuando Petrie la encuentra, encuentra algo bien significativo. ¿Y qué es esto? Si ustedes se dan cuenta y siguen mi mouse, ya Champollion había deducido, ¿cierto? Del año 1799 ya se había deducido los jeroglíficos. Recuerden que los jeroglíficos era una lengua que comenzó por ahí por el año 3200 antes de Cristo, y terminó por ahí por el año 396 después de Cristo. Es decir, imagínense una lengua, una escritura de más de 3500 años de antigüedad.
Bueno, y al encontrarse esto, Petri, que obviamente algunos dicen que era un experto en lectura, otros dicen que no sabía nada, sino que tenía gente al lado que sabía. Bueno, no sé si fue él o fueron sus consejeros que se dieron cuenta de que aquí había algo especial. Había algo especial. Recuerden que los jeroglíficos se leen, ¿cierto? En forma vertical, pero se leen de la derecha a la izquierda. Entonces, miren, miren lo que comienza a pasar aquí. Comienza a pasar de que se dan cuenta de que hay un nombre que no habían encontrado hasta ese entonces. ¿Y cuál es ese nombre? Es el nombre de Isiyar, que su equivalencia en hebreo es Israel o Israel. Entonces, esto es muy importante porque aquí el pájaro sería una A, ¿cierto? Aquí el tema, ¿cierto? Del cuchillo serían y aquí tendríamos, ¿cierto? El ojo sería una R, o una R, perdón. El tema son aquí las personas, porque las personas es lo que en jeroglífico quiere decir que son gente, aquí, pueblo, gente y pueblo. Y eso es muy importante porque te das cuenta de que Israel no es un lugar geográfico. No es que dijeron vamos a la tierra de Israel como ir a la tierra de Canaán, sino que hay un pueblo que se llama Israel. Y se leería así. Los príncipes están postrados, diciendo clemencia. Libia está desolada. Hati está pacificada. Canaán, ¿no ven? Que son palabras que ya se usan. Está despojada de todo lo que tenía malo. Ascalón, que es una... Estas ciudades nosotros las conocemos, está en la Biblia. Está deportada. Geser está tomada. Yo estaba aquí en Geser, mi escuela acabó en Geser. Se dan cuenta, estaba mencionando esta estela ciudades que existían. Yonomam parece como si no hubiese existido jamás. Y aquí está el tema. Israel está derribada y yermo no tiene semilla. Es decir, cierto que no tiene un futuro. Después habla de Siria. Entonces, si se dan cuenta, habla de puras ciudades que nosotros conocemos en ese entonces. Y aquí Israel se menciona por primera vez. ¿Por qué no se mencionó antes? Antes había mencionado Escalón, Geser y todo eso, pero aquí se menciona Israel. Entonces ahí es donde los arqueólogos dicen, no, no es posible que Israel hubiese salido en el año 1446, no es posible que la conquista hubiese sido en el año 1440, porque si no las cartas de Amarna, que hablan de Hati, que hablan de Geser, que hablan de Siria, que hablan de todas estas otras ciudades, la hubiesen nombrado, pero no la nombran porque en realidad Israel todavía no existía, porque después Merneptah sí la nombra, y la nombra como un pueblo que no tiene futuro, que no tiene semilla. Es decir, esa es una terminología para decir que un pueblo que está recién en proceso de organización, que no tiene rey, y obviamente demarcaría el tema de los jueces, ¿no? Que todavía no existía un rey en ese entonces en Israel. Súper interesante. ¿Ok? Entonces, y los argumentos para esto entonces serían favorecidos por Catherine Kenyon en Israel Filkesen en Kitchen también, que el éxodo sería en el año 1260. Escriban eso. Esta es la fecha tardía. Si la temprana fue en el año 1446, la fecha tardía sería en el año 1260, en tiempos del faraón Ramsés II y la conquista en las décadas posteriores. Utiliza criterios arqueológicos como el que ya les mencioné, más que la cronología bíblica. ¿Cuál es el problema de esta fecha? Porque todos tienen problemas. Aún en este modelo, Jericó y Ai no presentan evidencia de destrucción violenta en este periodo. Es decir, si fue aquí, los muros no cayeron en esta fecha. Pero también por lo mismo implica una reinterpretación no literal de los textos bíblicos.
no literal. Entonces aquí es donde comienza uno ya a decir, tal vez los textos bíblicos sí son, sí son, eh, sí son cosas históricas, pero también tienen un embellecimiento teológico, tienen una propuesta teológica interesante. ¿Ok? Y aquí está Jericó. Ese es Jericó. Se llama Tel el Sultán. Cada sitio arqueológico tiene nombres ciertos académicos. Y este no se llama obviamente Jericó, se llama Tel el Sultán. Que está al ladito ahí ah, del, del Mar Muerto. Entonces, aquí en Tel el Sultán pasó un problema que es conocido como una de las grandes mentiras de la arqueología con este señor, con John Garstan. Garstan afirmó haber hallado evidencia de destrucción coincidente con Josué. Entonces, Garstan tenía eso en su mente y en su corazón tan tenía cierto tanta pasión por usar la evidencia arqueológica para comprobar la Biblia que él cierto dice no, la destrucción que nosotros encontramos es del año 1400 para hacerla calzar con la literalidad del texto. El problema es que esa pasión lo enceguezó, lo puso ciego. Y Catherine Canyon, cuando viene a abrir los libros de Ganstan y viene a ver la cerámica que él había encontrado, se da cuenta de que hubo un mal cálculo. Ahora, los que son escépticos dicen no, que Ganstan fue un falsante, Ganstan intentó engañar a la gente, pero en realidad no es así. Él simplemente se dejó llevar por su pasión de tratar de confirmar el texto bíblico con la arqueología, cosa que no se tiene que nunca que hacer. La Biblia no necesita la arqueología para comprobarla. La Biblia es real porque uno lo cree que es real, no porque pueda estar comprobada por el carbono 14. Entonces, pero él cometió ese gran error y se conoce como, cierto, el engaño en la arqueología bíblica. Catherine Canyon lo expone con técnicas más modernas y fechó la destrucción en el año 1550, es decir, un siglo y medio antes de lo que lo había hecho Garstan. Entonces, aquí nos damos cuenta de que, y Canyon dice que sí es un terremoto, que sí fue un terremoto, lo que hemos siempre dicho, ¿no? Para nosotros Dios destruyó las murallas y ellos, cierto, para lo que pasó es un terremoto. Eso no quiere decir que Dios no lo haya hecho. Lo que estamos hablando de cómo pasó. Y a los arqueólogos modernos desde el año 1997 hasta hoy apoyan a Catherine Canyon. Entonces, trajo una revolución en el ámbito arqueológico. Ahora los arqueólogos ya las escuelas de arqueología ya no hacen grupos por religión. Ya no dicen, bueno, tú eres evangélico, tú eres judío. No, no, no. Ahora todos se juntan, judíos, evangélicos, católicos, agnósticos, ateos. Todos se juntan para poder tener un equipo multidisciplinario, interconfesional, multireligioso, multifilosófico, para que nunca más vuelva a pasar lo que pasó con Gangstan, de que tu pasión por tratar de usar la arqueología para confirmar la Biblia te gane más allá de ver la evidencia. Entonces, y esto es muy interesante porque cuando voy a excavar Israel, excavo al lado mío hay un ateo, al lado mío hay un agnóstico, al otro lado hay un judío, al otro lado hay me tocó hace 2 años con un padrecito que tenía como 80 años, le ponía ahí con su túnica ahí, de padre, un sacerdote, y yo creo que le da una riqueza un poco más grande. Cada uno después lo va interpretando como uno quiera interpretarlo. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? De que no hay destrucción, y la explicación sería que el estrato que correspondería a Josué no muestra una ciudad fortificada que puede haber caído. Número dos, no hay fortificaciones monumentales en la época de Josué. ¿Y cuál sería la explicación? Las famosas murallas caídas no existían en el siglo XIII. El problema del asentamiento muy reducido,
La explicación sería que en tiempos tardíos Jericó apenas tenía ocupación urbana significativa. Y el último problema es la diferencia entre la narración teológica y la evidencia arqueológica. Y aquí la explicación sería que el relato de Josué parece ser más teológico y programático que en realidad un registro literal de los hechos históricos. Entonces, las propuestas. Tenemos, ¿cierto?, una propuesta de errores de datación arqueológica y el argumento sería lo que yo les he hablado, ¿cierto?, de que Catherine Canyon corrigió a Garland. La otra propuesta es la lectura teológica del texto y el argumento es que en realidad Josué sería una memoria idealizada de luchas por asentarse en Canaán, no un reporte literal. La conquista de otros sitios más relevantes, quizás la Jericó mencionada no era la misma Tel el Sultán, sino una población cercana menor. Y la última, una conquista simbólica, que la caída de Jericó simboliza la victoria de Dios sobre los poderes cananeos, más que una narración estrictamente histórica. Bien, entonces tenemos en tercer lugar el modelo del asentamiento gradual, y este es un modelo, ¿cierto?, que está basado en estudios arqueológicos que detectaron un gran aumento de aldeas rurales en las tierras altas de Canaán en el periodo de transición del bronce final de hierro. Entonces, ¿qué pasó? Si ustedes siguen mi mouse, este sería, ¿cierto?, una especie de revolución de gobierno. Es decir, se dieron cuenta de que el modelo de las ciudades-estado estaba colapsando, de que había mucha gente en espacios muy reducidos por tema de agua y tema de comida. Entonces, las mismas ciudades comenzaron, ¿cierto?, las mismas ciudades comenzaron a irse hacia otros lugares para tener más espacio. Y a esto se le agregó que la conquista de los israelitas fue siempre gradualmente, fue por épocas, es decir, venían desde el sur. ¿Por qué no podían venir desde el norte? Porque en el norte había otro gobierno que no les hubiese dejado. Entonces venía desde el sur y tomaban una ciudad, después se iban de nuevo, después volvían, después se venían, después volvían, se venían, cosa que según los arqueólogos ah, por el aumento de las aldeas rurales fue más o menos por esa época. Entonces por eso dicen que no pudo haber sido el estilo de Josué, que según el estilo de Josué, cierto, en 7 años ya tenía todo conquistado. No, era imposible porque las ciudades fueron armándose gradualmente. Entonces, en ese sentido, no hay evidencias claras de una invasión masiva. Y aquí en su libro Estudios sobre el Antiguo Testamento, Martin Knott propone que Israel surgió desde dentro de Canaán como una nueva identidad tribal formada por cananeos. Es decir, aquí los cananeos son los que, como les decía, buscan más espacio y se expanden hacia otras tierras. Y además a eso se le suman nómadas y se le suman refugiados sociales. Esto explicaría la continuidad material, cerámica y arquitectura entre los cananeos e israelitas. Es muy difícil para los arqueólogos, se nos complica muchísimo el poder saber qué casa, qué edificio es cananeo y qué es israelita porque son muy similares. Ahora, eso en este tiempo. Después ya en la época de hierro, es decir, del año 1000 en adelante, ya la, el material cultural cambia y ya es muy fácil identificar cuál es israelita porque en realidad el cananeo se va perdiendo. ¿Cuáles son los problemas de esta teoría? Minimiza el papel del éxodo y de cualquier entrada externa de un grupo israelita. Y también requiere una lectura altamente simbólica del libro de Josué, es decir, se ve como una parábola del Antiguo Testamento, como Jesús tenía parábola en el Nuevo Testamento, así en el Antiguo Testamento Josué se ve como una parábola, como una historia bellísima que explica, ¿cierto?, una identidad cultural. En el modelo de la revolución, que es el cuarto modelo y
la última teoría que yo les voy a enseñar, es en lugar de una conquista externa, Israel fue un movimiento revolucionario interno. ¿Se recuerdan lo que significa Israel? ¿Cierto? El que pelea, el que batalla con Un Dios. sabio con Con Dios. Dios. Entonces aquí es donde Israel comienza a pelear y a batallar contra los dioses cananeos, contra los gobernantes de las ciudades de estados y todos los que pelearon, ¿cierto?, contra estos gobernantes se les conoce como Israel para esta teoría y por lo tanto es una revolución de campesinos y pastores oprimidos que se rebelaron contra la élite cananea. Los argumentos han sido propuestos por Mendenhall y Godward y ha sido influenciado por el pensamiento marxista y teorías de conflictos sociales. Entonces esta teoría obviamente expone de que en todas las épocas hay un empuje de los más marginados, hay un empuje de los pobres que siempre quieren cierto rebelarse frente al sistema opresor y obviamente usa cierto la técnica de Karl Marx y explica el surgimiento de Israel como un fenómeno sociopolítico y religioso de liberación dentro del contexto cananeo. ¿Ok? Entonces, al final, aquí, este es el cuadro que les va a ayudar un poquito a entender estas cuatro teorías. La teoría temprana habla de un fundamento bíblico literal. Aquí la arqueología no se usa. No le importa a esta teoría usar la arqueología porque hay una hay un desencuentro y obviamente tampoco usa cierto el tema sociológico y para ellos el éxodo es literal, así como se cuenta sucedió. Para el fundamento bíblico tardío, que es cierto, es un movimiento bíblico ajustado, es decir, sí se cree en el hecho histórico, pero también se cree que fue cierto construido desde la teología y aquí obviamente la arqueología es muy, pero muy importante, pero también el texto bíblico. Se junta la arqueología con el texto bíblico y se busca una reconciliación y el éxodo no sería literal, sino que en realidad si sucedió para esta teoría es un dato histórico que sí sucedió, pero no necesariamente con todas las cantidades de gente, más de 2 o 3 millones de personas que aparece en el libro de Éxodo, sino que sucedió de otra forma y que los autores usaron un recurso literario llamado el hipérbole para poder, cierto, embellecer y darle majestad a los escritos. Aquí es cierto el modelo tardío. El modelo del gradual no tiene para nada fundamento bíblico. Para ellos simplemente la Biblia es algo simbólica. Todo se basa en el material arqueológico y se recupera una visión sociológica de las cosas, donde la gente de las ciudades necesitaba más espacio y empiezan a construir ciudades rurales y el éxodo aquí no existió. Y la cuarta teoría es la teoría social, donde aquí no hay fundamento bíblico. Arqueología no se usa, no se usa, se usa, pero se usa indirectamente. Lo que sí se usa es la sociología para ver una revolución de los más pobres, de los más desvalidos. Y el éxodo sí, a lo mejor sí sucedió, pero fue un éxodo, cierto, totalmente simbólico. Entonces esa es como el resumen de estas cuatro teorías.